nombre es Camila Costa Rodríguez, soy periodista cubana, graduada de la Universidad de La Habana y actualmente trabajo como periodista independiente y también como especialista en comunicación del Club de Escritores y Artistas de Cuba, CEAC. Bueno, hay que partir primero de que la enseñanza en Cuba, desde la primera enseñanza a los 5 o 6 años, está muy marcada por la política. Te imponen en la escuela, te imponen la ideología comunista y entonces tú creces inevitablemente creyendo ciegamente en esa ideología porque precisamente no tienes acceso a otro tipo de información, a otras verdades, a otras realidades de otros países porque estás marcado por esa que te imponen desde que naces. Y la familia, por otro lado, puede pensar diferente, pero no te lo dicen, precisamente porque saben las consecuencias de que puedas pensar diferente. Entonces, muchos lo que hacen es impulsarte que sigue por esta línea. La universidad, por supuesto, también está muy marcada por la ideología comunista, pero ya los jóvenes en Cuba, digamos que sienten desidia por los temas políticos, no se meten en política, pero asisten a tribunas como las marchas del 1 de mayo, tribunas y campañas revolucionarias del sistema, porque no quieren marcarse. ¿Qué cosa es no marcarse en Cuba? Bueno, cumplimos con todo lo que nos orientan, todo lo que nos exigen, para no marcarnos por la seguridad del Estado, por los profesores. En la universidad, por ejemplo, te exigen una evaluación mensual o semestral en la que tienes que informar a qué actos políticos culturales has asistido y en dependencia de la participación que tengas en ese tipo de actos políticos dependerá tu evaluación, dependerá también tus notas y la valoración que tengan los profesores al final de curso sobre ti. Entonces los jóvenes que han optado por callar, bueno, si tengo que terminar mi universidad, es mejor callar y asistir, aunque sea como masa, uno más, y no se meten tampoco, no opinan, simplemente no opinan para no marcarse. Ese es el eslogan que tenemos los jóvenes de no marcarnos. En la Escuela de Periodismo, en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana, por supuesto hay profesores que te dicen que la labor del periodista es defender los principios de la Revolución Cubana y cosas así. Y hay otros que si bien no te dicen que están en contra de la revolución y demás, te hablan de un tipo de periodismo muy idealista, del periodista apegado a la objetividad periodística, de tratar de acceder a todo tipo de fuentes de información, de un periodismo de investigación comprometido más con la realidad social, con el pueblo que con la política. Pero uno que se educa en ese tipo de periodismo idealista, cuando llegas a la realidad te das cuenta de que es algo totalmente diferente, que lo que aprendiste no te sirve para nada. Y chocas un poco con esa realidad. Por ejemplo, ya nosotros nos graduamos, empezamos en los medios de comunicación y queremos, como decimos nosotros, comernos el mundo, con muchos deseos de hacer, de investigar, de hacer un periodismo realmente comprometido con la realidad cubana. Y cuando empiezas a chocar con todas esas estructuras ya establecidas, te empiezas a sentir un poco frustrado. Fue realmente lo que me pasó a mí. Yo llegué con muchos deseos de hacer y llegó el momento de que ya hacía mis notas informativas, por ejemplo, por hacerlas. Ya tenía mi guión preestablecido, bueno, ok. El lead periodístico clásico, qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué, y ya no más nada. Y no me voy, sigo el caminito ya establecido porque en definitiva lo intenté en varias ocasiones salirme de ese guión y simplemente me dijeron, bueno, está muy bien, pero de aquí para acá, quítalo todo. Bueno, desde el inicio de la carrera, bueno, empezamos, fueron 5 años, en aquella época, hace 3 años que me gradué, eran 5 años la carrera.
Todos los años había cursos que empezaban con estudiantes menos porque muchos se iban del país. Terminando la carrera, muchos estaban esperando por terminar la carrera, tener su título para ya marcharse definitivamente del país. Entonces ya los que nos quedábamos como que teníamos las ofertas de plazas laborales, porque eso es otra cosa. Tú cuando te gradúas no tienes que salir a buscar trabajo, hay quien sí lo hace, pero tienes que ir a trabajar a donde te digan, ya sea la radio, la televisión, que no te guste. Aunque yo haya pedido, por ejemplo, un medio impreso, me mandan para la televisión, tengo que ir a la televisión. Y tienes que trabajar obligatoriamente, en el caso de las mujeres, 3 años, se llama un servicio social, es decir, la educación es gratuita, pero cuando te gradúas tienes que pagarle al gobierno con ese tiempo de trabajo. A mí, afortunadamente, por lo que te explicaba, desde que muchos habían emigrado, me tocó un medio que a mí me parecía bien, una televisora local de la ciudad de La Habana, pero que era un medio reconocido a nivel nacional. Comencé a trabajar ahí, estuve aproximadamente 1 año y medio. ¿Cómo era la dinámica del trabajo periodístico? Bueno, empecé con noticias insignificantes. Bueno, en general me di cuenta después de que todas las noticias que cubríamos eran insignificantes. ¿Qué cubríamos, por ejemplo? El aniversario de fundación de una cooperativa de construcción, el acto político-cultural por el aniversario de constitución de esa cooperativa de construcción, un balance de una cooperativa agropecuaria, balance anual, que tú decías, bueno, qué interés noticioso, un valor noticia no tenía ninguno. Pero tenía que hacerlo porque la mayoría de las noticias eran dirigidas al periodista. Tú llegabas a la redacción y te decían, tienes que cubrir esto. Podíamos proponer temas, pero temas también insignificantes. La mayoría, muchos de los periodistas que han empezado a trabajar han optado por la parte esta de la redacción cultural, porque es digamos, la menos comprometida, la menos trabajosa. Bueno, cubrimos otro tipo de actividades, pero los periodistas que trabajaban, por ejemplo, en la redacción nacional, se nos hacía muy complicado, porque yo decía, bueno, yo estoy dando a conocer una noticia, yo para que las personas, los oyentes, los televidentes me entiendan, yo tengo que creerme lo que yo estoy diciendo. Si yo no me lo creo, yo no puedo hacer que el que me esté escuchando lo crea. Y entonces era complejo porque yo sentía que yo no me creía lo que yo estaba diciendo. Ni siquiera sentía de que yo estaba diciendo algo que tuviera un valor noticioso. Y entonces llegó un momento que yo hacía las cosas por hacerlas. Me fui entrando en este proceso de frustración. Otra cosa que pasaba también era que el partido provincial de La Habana era quien definía la política ideológica y la noticiosa de cada día. El noticiario de nosotros salía de lunes a viernes, diario, media hora más o menos, y ellos eran quienes definían las noticias que se iban a cubrir en el día. Y muchas veces los periodistas incluso trabajábamos con uno del partido al lado, nos revisaban los trabajos antes de que saliera. Vamos a los lugares y nos decían, bueno, vas a entrevistar a este y a este. No tenías libertad ni siquiera para escoger a quién ibas a entrevistar, qué era lo que ibas a hacer. Sentía que no estaba haciendo realmente periodismo, yo me sentía como una simple vocera gubernamental. Empecé, bueno, por mi pareja, que era un disidente. Una cosa importante es el acceso a la información. El cubano, cuando tiene acceso a la información, ya empieza a ver otras cosas. Y eso me pasó a mí. Ya tenía mis inquietudes políticas, sociales, pero no tenía muchas veces la explicación de, bueno, ¿por qué es que esto sucede? Empecé a acceder a medios internacionales, medios de prensa internacionales, a leer otros puntos de vista de la realidad cubana, que no eran los que nos imponían en los medios oficiales. Hay que entender que todos los medios en Cuba son controlados por el gobierno, por tanto la realidad que te muestran es la que ellos quieren que tú veas. Ya cuando tú accedes a estos medios internacionales, lees otros puntos de vista, ya vas ampliando un poco más tu espectro y explicándote esas inquietudes que tienes. La oposición en Cuba está haciendo también mucho trabajo de divulgación y de educación ciudadana, que eso es importante.
Yo soy una persona que me inquieta mucho también la historia de mi país. Empecé a investigar y acceder a fuentes que en Cuba, por ejemplo, que son censuradas. Y eso un poco que me abrió la mente y pude entender muchos procesos que se están dando. Hasta que ya decido romper por varios motivos. Ya había empezado a colaborar, que en Cuba surgieron hace unos años unos medios que se llaman alternativos, por jóvenes periodistas que pasaron por el mismo proceso que he pasado yo y han buscado financiamiento por diferentes vías y fundaron esto que se llaman medios alternativos. Y empecé a colaborar con ellos y hasta que he decidido definitivamente romper fueron varios factores los que influyeron, pero yo empecé a hacer un documental por el canal que estaba haciendo y se dio una situación que ellos decidieron no publicarme después mi documental, después de meses de trabajo. Y todos estos factores reunidos, yo diría que este fue el pretexto que yo tuve ya para definitivamente romper. Yo estaba buscando un pretexto para hacerlo y me lo dieron. Y me agarré de eso para ya romper definitivamente con ellos. No tuve ningún problema, ellos enseguida me dieron mi baja laboral. Y desde entonces me he dedicado a hacer el periodismo que yo realmente siento que es periodismo, no lo otro que yo estaba haciendo, que no era para nada un periodismo. Y es lo que he estado haciendo en los últimos año y medio, más o menos. Bueno, yo he estudiado mucho la masonería cubana, la historia de la masonería cubana, que de hecho mi tesis de graduación fue un documental sobre la masonería cubana, y después este otro era de la rama femenina de la masonería cubana. La historia de la masonería cubana es riquísima y tiene mucha implicación política también. Y en los últimos meses también me he dedicado a escribir un libro sobre este tema, fundamentalmente los últimos 60 años, que nadie se imagina la implicación y la represión política que han tenido los masones, porque precisamente el gobierno les teme a ellos. Bueno, el Club de Escritores y Artistas de Cuba, CEAC, es un proyecto que ya se venía manejando desde hace un año aproximadamente, pero integrado fundamentalmente por escritores y artistas con muchos deseos de hacer, pero que no entendían nada de la parte de la comunicación institucional que debe tener toda organización. Ahí es donde entro yo, precisamente, orientándolos en este tema. Sí, está bien la idea de hacer un club que represente a los escritores y artistas cubanos. Nació fundamentalmente para darle una promoción a los censurados, pero después dijimos, no, vamos a abarcarlos a todos, no tenemos por qué hacer lo mismo que hace el régimen de tú sí, tú no, de censurarlos también nosotros. Entonces nos hemos dedicado a estructurar bien ese club con unas bases, estatutos, código de ética, todo lo que define una organización. Y hemos hecho algunas actividades no oficiales. De hecho, la primera que íbamos a hacer oficial hace apenas unos días, apresaron al presidente del club y a la promotora cultural, que es su esposa, y no pudimos hacer nada. El régimen tiene mucho miedo, ellos le temen a todo lo que sea de organizaciones, movimientos independientes, porque temen que se les saque de las manos y que les hagan competencia o algo así. Y les dijeron en los interrogatorios a ellos que no iban a permitir ninguna reunión del Club de Escritores y Artistas de Cuba. Estamos tratando de buscar alguna estrategia. El eslogan nuestro es promoción, espacio y defensa. Promoción a los artistas, darle espacios para divulgar su obra y de alguna manera buscar mecanismos para defenderlos legales, con la legalidad que pudiéramos tener ahora con la nueva constitución y demás, pero se nos hace bastante difícil. Estamos trabajando en ello y esperamos lograr. Por ahora estamos buscando apoyo, sobre todo internacional, y de algunas embajadas que pudieran dotarnos de espacios para nosotros poder reunirnos para hacer qué, no hacer política, simplemente organizar lecturas, talleres, concursos, ese tipo de cosas. Somos un club cultural, artístico, pero hasta eso le temen.